Les invito a abrir su Biblia, hermanos, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Yo no sé, hermano, cuál es tu sentir esta mañana en la casa de Dios, pero yo espero, hermano, que tu sentir sea el de alabar al Señor y el de estar atento a lo que Dios pudiera decirnos esta mañana en su palabra. Esta mañana, hermanos, yo quisiera continuar con un estudio que estoy teniendo los días jueves. Y en esta ocasión, hermanos, nuestro título de esta mañana es Aprendiendo a perdonar. Aprendiendo a perdonar. Y antes de empezar a estudiar nuestra historia, quisiera decir lo siguiente. Yo considero, hermanos, que uno de los impedimentos para poder vivir bajo lo que verdaderamente es una cosmovisión cristiana es la cosmovisión que teníamos cuando llegamos a los pies de Cristo. Déjenme explicarme. Podemos definir muy sencillamente el concepto de cosmovisión como esa manera de interpretar el mundo o ese conjunto de creencias que una persona tiene a partir de lo cual interpreta su realidad. De manera muy sencilla es eso. Es más amplio, pero podemos decir que es esa manera en que cada individuo ve su realidad. Todos tienen una cosmovisión, ya sea que lo sepa conscientemente o de manera inconsciente. Y precisamente esas creencias que conforman la cosmovisión albergan definiciones sobre los conceptos cotidianos de una sociedad. Es por eso que de algún modo cualquier persona puede dar su opinión acerca de lo que para él representa la vida, lo que para él es el futuro, para lo que él es el dinero, el amor y el perdón, y muchos temas más. Pero el impedimento de nuestra vida cristiana es cuando nosotros no hemos entendido que tenemos que renunciar a esa cosmovisión pasada e intentamos traer esas definiciones sobre el amor, el dinero, el perdón a nuestra nueva cosmovisión ahora que estamos en Cristo. De ahí, hermanos, es que nosotros nunca vamos a poder degustar el amor de Dios bajo una concepción mundanal del amor. Nunca vamos a poder dar un uso adecuado a nuestro dinero bajo el concepto del dinero según el mundo. Y para nuestro tema de esta mañana, insisto que nunca vamos a poder entender y aplicar correctamente el perdón como una marca ineludible del cristiano si seguimos impregnados de los pensamientos de este mundo acerca del perdón. Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia del perdón según las Escrituras al perdón propuesto por este mundo. Y lo primero que tendríamos que tener en cuenta acerca del verdadero perdón es que el verdadero perdón no es natural en el hombre. Es decir, nosotros no nacimos con la inclinación a perdonar, mucho menos de pedir perdón. Recordemos, hermanos, que nuestra inclinación al nacer fue pecar y no perdonar. Nosotros por naturaleza somos pecadores, pero por naturaleza no somos perdonadores. Lo segundo que tenemos que considerar es que el verdadero perdón solo es producido por Dios y no nace del corazón del hombre. La siguiente cita es de un artículo de psicología sobre el perdón y dice lo siguiente: la psicología del perdón es también una forma de desapego. Hace referencia a todo un acto de valentía por el que las personas dejamos a un lado ese rencor que carcome y del que somos cautivos por aceptar lo sucedido y nos permite avanzar. Es una reestructuración del yo, un camino psicológico para reparar daños y emociones negativas
para hallar poco a poco y día a día la paz interna. Esta definición, hermanos, aparentemente no luce tan mal. Sin embargo, si prestamos atención a estas palabras, vamos a notar que en este tipo de perdón propuesto por el mundo, la base es la valentía de los hombres, y notaremos que además promete una reestructuración y una paz interna sin que Dios tenga que intervenir. Y nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que fuera de Dios no hay verdadera paz, y que la base para perdonar verdaderamente consiste en estar y permanecer en el Señor, nada más. Pero además de esto, hermanos, existe un peligro latente en donde se suele albergar un falso perdón o promocionar un falso perdón. El perdón genuino no es un parche superficial que sirve para mejorar las relaciones. El verdadero perdón hace un giro total para determinar lo que piensa sobre el ofensor. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que hemos perdonado cuando en realidad lo único que hemos hecho es cubrir nuestro resentimiento. No hemos perdonado verdaderamente, simplemente hemos cubrido ese resentimiento. Aunado a esto, existe mucha difusión sobre perdónate a ti mismo. Lo que tú necesitas para avanzar en tu vida cristiana es, en primer lugar, perdonarte a ti mismo, pero no hay nada más engañoso y falso que esto. Cuando nosotros le decimos a la persona que necesita perdonarse a sí misma, ¿estamos haciendo de esa persona la víctima? ¿Estamos haciendo de esa persona su propio juez? ¿Y estamos haciendo que esa persona se justifique y que no asuma la responsabilidad de sus actos? Es que tú te comportas así porque tuviste una infancia así, porque tu padre fue así, porque muchos factores sumaron a tu conducta, pero el problema no está en tu pecado, sino está en tu entorno. Eso es falso, hermano, es falso. Por lo que acabo de decir y muchas cosas más, yo considero que es necesario que aprendamos a perdonar. Es decir, ¿qué dice Dios sobre el perdón? En las Escrituras hay mucho que Dios tiene que decir sobre el perdón, pero en la historia que tenemos por delante nos vamos a limitar a ver qué es lo que enseña sobre el perdón. Yo pienso que es difícil definir de manera muy sucinta el perdón, pero una definición que nos pudiera ayudar esta mañana es la dicha por un pastor llamado Jay Adams, que dice lo siguiente: el perdón no es un sentimiento, es una promesa de ya no tener algo en contra de otro. Esto significa que usted nunca más volverá a dar esa ofensa hacia el ofensor o utilizarlo en su contra, ni llevar el asunto a otro o incluso a sí mismo. Con la ayuda de Dios, hermanos, esta mañana nuestro propósito es ver cómo debemos reaccionar como cristianos sometidos a Cristo ante la persecución, ante la difamación o ante cualquier agravio hacia nuestra persona. Entonces veamos esta mañana 3 rasgos acerca del verdadero perdón. Y en primer lugar, yo quisiera que veamos que en el perdón verdadero no es necesario esencialmente que el ofensor reconozca su falta. En el perdón verdadero no es necesario esencialmente que el ofensor reconozca su falta. Vamos a la Escritura, hermanos, por favor. Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses.
En este capítulo, hermanos, nuevamente David se halla envuelto en la dificultad. Sin embargo, ahora ya no está bajo la esfera del fruto de haber buscado refugio fuera de Dios. Eso lo vimos las semanas pasadas, donde David, ante la aflicción, se refugió en los hombres, en las armas, en la familia, en el miedo, y eso propició un gran mal en su propia vida. Luego vimos el beneficio de sumergirse en Dios. Pero ahora vemos a un David nuevamente en la dificultad, pero bajo un escenario diferente. En este capítulo, David es probado en la manera en que tendrá que reaccionar ante Saúl. Insisto que la semana pasada vimos que la persecución de David estaba ya por concluir ese anhelo de Saúl de buscar su vida, pero Dios providencialmente manifestó su cuidado. Pero tan pronto esa guerra terminó, y notamos en estos versos que leímos que esos espías le informaron a Saúl de dónde estaba David. Cuando Saúl llegó a Engadi, no vio a nadie, ya que David y sus hombres se habían escondido en una cueva. Casualmente o incidentalmente, Saúl escogió la misma cueva donde estaba David para hacer sus necesidades. De hecho, noten el versículo 3, dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, llega Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Esta palabra para cubrir sus pies es un eufemismo que la Reina Valera usa para no decir que Saúl llega a esta cueva para cumplir sus necesidades. De hecho, la versión de las Américas así dice literalmente: llega Saúl a esta cueva para hacer sus necesidades. Pero lo interesante aquí es que providencialmente Saúl, sin considerar, llega al mismo lugar donde estaba David y sus hombres. La interpretación de este evento por los hombres de David es: por fin, David, tienes la oportunidad de matar a aquel que te persigue. Vean los versículos 4 y los versículos 5. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Los guerreros de David consideraron esto como un evento milagroso, fortuito, para que lo mataran. Estaba Saúl sin sus guerreros, sin sus escoltas, estaba totalmente solo, desprotegido, ni tampoco él estaba hacia la defensiva, estaba totalmente puesto para que David por fin pusiera su vida en un hoyo a aquel hombre que lo había estado afrentando por al menos 5 años. Pero lo que tenía que responderse David era: ¿esto era una oportunidad de Dios o era una prueba de Dios? Esta oportunidad que yo tengo delante de mí, ¿era una oportunidad de Dios o era una prueba de Dios? Recordarán, hermanos, que el día jueves vimos que Saúl presentó una confusión. Él vio una confusión en el hecho de que pensó por algún momento que Dios estaba de su lado y que le había permitido matar a David, a lo cual decíamos que como Saúl fue tan iluso de pensar que esto podría venir de Dios, como alguien que está actuando bajo rebelión, como alguien que desestima la voz de Dios, piensa que Dios está de su lado. Y ahora David está en una posición muy similar, en donde él tiene que discernir si aquel momento, en esa cueva, era una bendición o una prueba. Sin duda fue una verdadera prueba, y los siguientes versículos lo confirman, porque notamos que él observa eso, pero están sus hombres diciéndole: David, tu oportunidad ha llegado.
Lo estaban incitando a que tomara venganza por su propia mano. Yo considero, hermanos, que nosotros no somos tan conscientes de todo lo que representa estar expuestos cotidianamente a los pensamientos, a las palabras y a las conductas de otros hombres, principalmente con aquellos que no temen a Dios. Las palabras influyen. Y si nosotros no tenemos cuidado y si no discernimos, vamos a ser objetos de influencia muy fácilmente. Esta es una prueba de que nosotros podemos estar sosteniendo diariamente sin estar muy conscientes. Tú estás expuesto a palabras, a pensamientos, a conductas, a incitaciones, y si tú no estás firme en el Señor, tú vas a ser una presa fácil de esas palabras. Esta fue la primera prueba de David: conformarse al corazón de Dios y no conformarse al corazón de los soldados. Noten que por un momento David fue conformado a las palabras de sus hombres. Vean el versículo 5, donde se nos dice el versículo 4, que una vez que le dicen estas palabras, él sigilosamente corta la orilla del manto de Saúl. David era un ágil guerrero, era muy sagaz, era muy veloz, era muy bueno en todo lo que tenía que ver con la guerra, y sin que Saúl se diera cuenta, corta un pequeño trozo de su manto. Pero inmediatamente de que hace eso, se nos dice en el versículo 5 que David se turbó, literalmente se contristó. Le pesó haber hecho eso. Algunos sugieren que esta acción de David simbolizaba cortarle el reino. Recordemos que el manto era solamente usado por los reyes y representaba una posición inigualable. Es por eso que David se arrepintió de cortar el manto del rey, como si le estuviera quitando su propio reino. Recordemos que Dios ungió a Saúl. Solo Dios podía quitarle ese reino. Aunque David también había sido ungido como rey, él no debía arrebatar el reino, sino esperar que Dios se lo diera a su tiempo y en su manera. En nuestro segundo punto vamos a explicar esta frase del ungido de Jehová, porque hay un mal entendimiento. Pero ahora bajo esto yo solamente quisiera resaltar que David manifestó un pesar en su corazón y puso un alto hacia sí mismo y hacia los soldados. Noten, hermanos, las siguientes palabras en el versículo 7. Una vez que él le pesa, dice el versículo 6 y el versículo 7, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Estos versos, hermanos, que tenemos aquí, yo quisiera que los consideremos, porque esta es una de las acciones más trascendentes que nos presenta la Biblia acerca de David, en donde podemos entender por qué Dios dice sobre él que fue un hombre conforme a su corazón. Contemplemos esta escena como si nosotros fuéramos ese David. Por al menos 5 años Saúl nos ha estado persiguiendo. Eso propició que nosotros abandonáramos nuestra ciudad de origen y por consiguiente nuestra casa. Eso propició de que nosotros ya no viéramos a nuestra familia. Nuestro enemigo nos acaba de quitar a nuestra esposa para dársela a otro hombre. Además de todo esto, él ha estado intentando matar a nuestro amigo más íntimo. Y yo te pregunto, hermano, si tú fueras David, ¿cuál fuera tu sentir hacia este hombre? Te ha estado acosando, te quitó lo que amabas, te quitó a tu mujer, a tu familia, busca tu vida, es tu enemigo íntimo. ¿Qué pensarías acerca de este acosador y enemigo?
¿Qué estarías dispuesto a hacer? En esa cueva, David y sus hombres tuvieron la oportunidad de vengar a 85 sacerdotes que había mandado matar a Saúl. Tuvo también la oportunidad de vengar a esas mujeres, a esos hombres y a esos niños asesinados por orden de Saúl. Y sin embargo, hermanos, ante todo esto, ante todo este escenario, vemos a un David que puso un freno a los deseos de su corazón y a su sed de venganza, reconociendo por algún momento que de algún modo no era el medio por el cual Dios iba a ejecutar su justicia hacia Saúl, y que de algún modo Dios iba a ejecutar en su tiempo su juicio. Qué difícil, hermanos, es aprender y saber poner un alto a nuestro corazón cuando éste anhela su propia justicia. Qué difícil es decir, corazón, detente, porque hay momentos que nuestro corazón desea, anhela, persigue, busca una justicia propia y personal. Y realmente, hermano, qué difícil es decirle a nuestro corazón que se detenga cuando está lleno de justificaciones y buenas razones para hacer algo que Dios no aprueba. En nuestra historia, nosotros pudiéramos bien justificar a David porque tenía muchas razones para haber matado a Saúl, pero no era el momento. Muchas veces nuestro corazón se justifica a sí mismo para hacer algo que Dios ha rechazado. Bueno, esto es justo porque si no hago esto, si no digo esto, Él seguirá en su curso. Si no hago esto, esto no va a detenerse. Pero la Escritura dice, vean, Proverbios 25, 28, que como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda o cuyo espíritu no tiene dominio propio. Vean lo que dice también Proverbios 16. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Para aprender a perdonar, hermanos, es ineludible que nosotros aprendamos a someter nuestro corazón a Cristo. El corazón no sometido a Cristo va a exigir justicia propia. El corazón que no se somete a Cristo demandará un tiempo específico para ver esa justicia. El corazón que no se somete a Cristo esperará que el agresor pida perdón, que reconozca sus faltas para entonces perdonar. Pero ¿sabes algo, hermano? Un corazón que se ha refugiado en el Señor y en el señorío de Cristo, sí anhela justicia, pero no la suya, sino la del Señor. Y sí va a demandar un tiempo, pero el del Señor. Y sobre todo, esta persona, puesto que se ha refugiado en Dios, no va a esperar que el ofensor se disculpe, que reconozca sus faltas, para entonces perdonar, porque su perdón está basado en el perdón que él mismo recibió de parte de Dios y no en el perdón según los hombres. ¿Qué hicimos nosotros para ser perdonados? ¿Qué méritos teníamos nosotros para que el Señor tuviera bien extendernos su perdón? Ninguno, hermano. Ninguno, ningún mérito, ninguna buena acción. No hicimos nada. Entonces, ¿por qué nosotros esperar de nuestros ofensores que los reconozcan, que se humillen, que paguen las consecuencias, para entonces nosotros ver si es justo extenderle la gracia y la misericordia? Si nosotros, siendo empedernidos pecadores, fuimos recibidos en gracia, ¿quiénes somos nosotros para detener el perdón hacia los hombres? Es por eso, hermanos, que en el verdadero perdón, la participación del ofensor es realmente secundaria. Y por encima del ofensor, nuestro corazón juega un rol más protagónico al someterse a Cristo. Cuando nosotros no perdonamos,
Realmente el problema, más que del ofensor, está en nuestro corazón, que no ha reconocido estas verdades. En esta escena, David termina perdonando la vida de Saúl y haciendo que sus soldados también lo perdonen. ¿Y acaso vemos aquí a un Saúl arrepentido para ser perdonado? Por supuesto que no. Aquel que está dispuesto a perdonar, lo ha de ser primeramente en su corazón al someterse a Cristo. Es por eso, hermanos, que insisto que el perdonador no necesita que el ofensor reconozca su falta para perdonarle. Yo no sé, hermanos, si tú estás en una situación de esta índole, donde estás en este aprieto de si extender el perdón o retenerlo. Y yo te animo en el Señor a que tú desarrolles una práctica de perdón basada en las Escrituras, a que tú perdones mucho antes que el ofensor se disculpe, si es que lo llega a hacer. Que tú veas en todo esto el Evangelio, que tú veas en todo esto tu propia vida a la luz del perdón. Pero aquí no termina la historia. Y en segundo lugar, hermanos, yo quisiera que en esta historia veamos que el perdonar verdaderamente no significa desestimar la agresión. El perdonar verdaderamente no significa desestimar la agresión, o dicho de otra manera, en el perdón verdadero la agresión sigue siendo agresión. Veamos los siguientes versículos. Veamos a partir, hermanos, del versículo 8 y leamos nada más este verso. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Quizás, hermanos, este título de nuestro segundo punto te parezca algo opuesto a lo que estamos diciendo, pero ha sido bajo un mal entendimiento del perdón que se han hecho muchos abusos en la iglesia del Señor, desde manipulaciones, desde chantajes, hasta pasar a ser cómplices de los ofensores al evitar que estos sean juzgados por la ley. Pero si bien como cristianos somos llamados a perdonar bajo una imagen del verdadero evangelio, también somos llamados a la verdad de Dios. Y un pecado no deja de ser pecado por haberlo perdonado. Y déjenme explicar a qué me refiero. En el versículo 8 acabamos de ver que aún David, impulsado por ese corazón sometido al Señor, sale y le dice: Saúl, mi rey. Y se inclina y le hace reverencia. Qué cuadro de humildad vemos aquí en este personaje. Pero a partir de aquí, David no se limita a reconocer la posición de Saúl, no se limita a manifestar humildad ante su posición, sino que también lo confronta con la verdad por sus actos. Vean el versículo 9 y el versículo 10, donde notamos que la primera confrontación de David es por actuar bajo las palabras de los demás y no por la verdad. Versículo 9 y versículo 10. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Lo confronta diciéndolo: ¿por qué actúas bajo las palabras de los demás, bajo lo que escuchas, bajo los chismes, bajo conjeturas y no por la verdad? De paso digo, hermanos, que nosotros tenemos que tener sumo cuidado
cuando nuestras decisiones, cuando nuestros actos son meras conjeturas y no actuando bajo la verdad del Señor. Qué triste es actuar bajo conjeturas, bajo suposiciones, bajo palabras de los demás y no bajo la verdad del Señor. Pero en segundo lugar también lo confronta por buscar su vida a pesar de que David no había hecho nada. Nota el versículo 11 y le dice lo siguiente: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Debemos de entender, hermanos, que el propósito del perdón es buscar la reconciliación con el ofensor. Pero para que el ofensor sea reconciliado, éste debe de ser expuesto a la verdad. Nuestra reconciliación con Dios fue posible gracias a la verdad del Evangelio. Si se pretende otorgar el perdón sin la verdad, tan solo vamos a propiciar más pecado porque vamos a permitir que la persona siga hundido en sus mentiras, en sus falsedades. Un perdón no acompañado de la verdad es tan solo propiciar que la persona siga sumergida en su pecado y es hacernos partícipes del pecado de la persona. Aquí es necesario, hermanos, aclarar que no todas las ofensas tienen el mismo peso, ni el mismo valor, ni hacen el mismo daño, ni todas causan el mismo dolor. No todas las ofensas las podemos pasar por el mismo filtro. Vean unos pasajes. En Lucas 17 se nos dice unas palabras sobre esto. Vean: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. En este verso lo que se nos está diciendo está hablando de una ofensa continua y reiterada. Es por eso que el que ha sido ofendido necesita reprenderle. Oye, te estoy perdonando una vez y lo voy a seguir haciendo, pero ya detente. O sea, no es algo de una sola ocasión. Se ve y repréndele. Pero este verso no constituye una prescripción absoluta de cómo tratar con todas las ofensas. Porque vean ahora el siguiente pasaje. Mateo 5, a partir del versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí el enfoque de Jesús es la prohibición de las venganzas personales, cualquier tipo de represalias o agravios como reacción ante las ofensas, por así decirlo, ligeras, y que la persona las puede sobrellevar. Es decir, hay un tipo de ofensa que la persona debe aprender a sobrellevar, a desestimar y no hacer mucho alboroto. De ahí, hermano, noten de que nosotros, hablo como padre, tenemos que ser sobrios y aprender a enseñarles a nuestros hijos a desestimar y pasar por altos aspectos dignos de desestimar. Si tú le enseñas a tu hijo que se tiene que enojar porque alguien en su descuido no lo saludó, tú estás propiciando a una persona que pasa por un peligro muy grande. Tenemos que aprender a enseñar y nosotros tenemos que aprender que no todo nos tiene que molestar, que no por todo tenemos que hacer un escándalo, que no por todo tenemos que hacer un problema. Hay cosas que dice, si te hiere en la mejilla,
no pasa nada, pon la siguiente, dale lo que necesita, sobrellévalo, ora por tu hermano y sigue adelante. No pasa absolutamente nada. Sin embargo, también la Escritura nos demanda dirigir ciertos males hacia las autoridades correspondientes. Ve Romanos capítulo 13, versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, Dios soberanamente le ha concedido al Estado un margen para que ejecute la ley. Y hay ciertos agravios de que nosotros no debemos de ser cómplices ni participar en que los agresores evadan la ley. Hace unos meses fue muy popular esa noticia donde el líder de una secta de la luz del mundo, acusado legalmente por abusos de violación hacia menores, de pornografía y de muchas cosas más perversas, aún su secta lo arropa, lo cobija y le sigue llamando su apóstol. Es por eso que muchas veces el nombre del Señor es blasfemado, porque nosotros a veces cubrimos las faltas de aquellos hombres que tienen que ser juzgados por la ley. Nosotros no deberíamos participar en esto. Sí, somos llamados a perdonarlos, pero somos llamados también a dirigir las faltas hacia la autoridad correspondiente. En el caso de David, hermanos, el agravio no era poca cosa. Saúl buscaba su vida y era necesario confrontarlo. Pero en esa confrontación él dice que lo confronta a pesar de que Saúl era el ungido de Jehová. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que David detuvo su mano porque Saúl era el ungido de Jehová? Quisiera explicar esto para no tener un entendimiento errado sobre lo que significa en las Escrituras que un hombre es el ungido de Jehová. Esta frase que David le refiere a Saúl la menciona en al menos 2 pasajes más. Vean el capítulo 26 del primer libro de Samuel, versículo 9. Este capítulo lo vamos a ver en su momento, pero nos habla nuevamente que Saúl insiste en matar a David. Y vean lo que dice el versículo 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Pero en segundo lugar, vean también en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 14. Este pasaje está bajo la historia de cuando Saúl muere. Vean el versículo 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Hablándole a aquel siervo que obedeció a Saúl para quitarle la vida. Pero de aquí decimos lo siguiente: esta resistencia de David en matar a Saúl por ser el ungido del Señor ha sido malinterpretada por muchos evangélicos como un principio bíblico referente hacia los pastores y hacia los líderes a ser observados en nuestros días en las iglesias. Para estos grupos, una vez que los pastores, obispos, supuestos apóstoles son ungidos por el Señor, nadie se puede levantar contra ellos, es decir, no pueden acusarlos, cuestionarlos, criticarlos, confrontarlos y mucho menos detenerse hacia sus acciones, porque dicen ellos que esa unción funcionará como una especie de inmunidad, algo así como el papado en Roma. Son hombres intocables porque son ungidos del Señor. Pero déjame decirte, hermano, que esto es un error terrible. Cuando la Biblia habla del ungido del Señor en el Antiguo Testamento, es bajo la referencia
de la manera en que los reyes de Israel eran puestos por el Señor. Es decir, se dice que legalmente en Israel, cuando alguien era ungido, era la manera legal y oficial en que alguien asumía una posición. Y como Israel era una teocracia, era necesario que un profeta o un juez ungiera a un rey para anunciar ante todos que legalmente ahora este hombre había sido puesto por Dios. Y aunque Saúl había rechazado a Dios, legalmente era el hombre ungido por Dios para reinar. Así que David no quiso ser el culpable de un delito de matar al que legalmente en la teocracia era el ungido de Dios. Pero lo que no se puede ignorar bajo esto es que a pesar de este respeto por la vida del rey, David confronta a Saúl y lo acusa de injusticia, de perversidad, de pecado, de buscar su vida. Así que nosotros no podemos tomar la historia de David cuando se niega a matar a Saúl para tener una base de ese concepto raro de que un hombre o una iglesia no puede cuestionar, confrontar, impugnar o discrepar de las autoridades en las iglesias cuando los mismos se vuelven reprensibles en cuanto a la verdad y en cuanto a la práctica. En la Escritura tenemos las dos verdades. Somos llamados a amar a nuestros pastores, a obedecerlos y a someternos ante su autoridad mientras estos hombres estén sometidos a la verdad de Dios. Pero si de alguna manera estos hombres se vuelven reprensibles, si de algún modo nosotros como líderes somos reprensibles, la iglesia es llamada a amonestarnos, a corregirnos, a confrontarnos, a cuestionarnos bajo el anhelo de que seamos llevados al arrepentimiento y que podamos volver a la verdad de Dios. Así que tenemos aquí, hermanos, una enseñanza sobre el perdón, que somos llamados a perdonar, pero bajo el marco de la verdad, no bajo el marco de desestimar las ofensas. Si tú quieres perdonar a alguien rehusando a la verdad de Dios, vas a propiciar que la persona siga pecando, ofendiendo al Señor, y realmente estás evidenciando que no busca su bien. Pero para concluir esta mañana, veamos en tercer lugar que el que está dispuesto a perdonar, y quizás es uno de los aspectos más difíciles de aprender sobre el perdón, es que tenemos que aprender a dejar la justicia en las manos de Dios. Aquel que está dispuesto a perdonar debe de aprender a dejar la justicia en las manos de Dios. En esta historia, hermanos, hasta aquí hemos visto que David perdonó sin siquiera solicitar ese perdón a Saúl. Hemos visto también que a pesar de perdonarlo, David confronta a Saúl. El pecado sigue siendo pecado a pesar de haber sido perdonado. Pero ahora tenemos que considerar que nuestro perdón no debe de exigir justicia propia. Veamos los versículos 12 al versículo 15 de 1 de Samuel 24. Una vez que lo confronta, le dice lo siguiente: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Era evidente que David no lo iba a matar. Era evidente que David estaba dispuesto a dejar esta situación en las manos de Dios y dejar el castigo en manos de Dios y asimismo el juicio.
Qué difícil, hermanos, es aprender a dejar todo en las manos de Dios. Es muy difícil porque esto involucra de nuestra persona el renunciar a nuestra sed de venganza. Implica abandonar esas ideas que pudiéramos tener donde esa persona se ve evidenciada. Muchas veces, hermanos, ese supuesto celo tan solo es una falta de gracia en donde anhelamos que esos ofensores sean expuestos, enjuiciados y que todos conozcan quiénes son en verdad esas personas. Esto no está bien, hermanos. Esto no puede estar bien en nosotros. Nuestro anhelo verdaderamente bajo el marco de que hemos creído en el Señor es que estas personas lleguen al arrepentimiento y que lleguen a la verdad de Dios. ¿Qué anhelas más? Que esos pecadores sean enjuiciados y evidenciados, o que esos mismos hombres sean recibidos en perdón y gracia. ¿Qué anhelas más? Alguno dirá, ¿y no se puede las dos? A lo mejor sí, pero incluso eso va a estar en las manos del Señor. Eso va a estar en las manos del Señor. Vean lo que dice David respecto a esto en el capítulo 26, de los versículos 9 al 11. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Él sabía de algún modo que ya sea por la guerra, ya sea directamente por Dios, o de algún modo él iba a manifestar su juicio. Ahora noten, hermanos, el Salmo 18 que se le adjudica a David, y se nos dice en un encabezado que aunque sabemos que no son inspirados por Dios, bien pudiera hablar de esto que estamos hablando. Vean lo que dice el Salmo 18. Vamos allí, por favor. Y leamos el versículo 47. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Este varón violento muy probablemente esté hablando sobre Saúl, sobre ese hombre que buscaba su vida. David no quería ser el que habría de matar al impío rey por el simple hecho de que Dios lo había puesto bajo la legalidad como rey. Sin embargo, esto no impidió a David enfrentarlo, confrontarlo e invocar juicio y venganza de Dios hacia su propia vida. ¿Sabes, hermano, por qué nosotros no debemos de buscar nuestra propia venganza y dejarla en las manos de Dios? Porque a diferencia de nosotros, la venganza de Dios siempre va a ser bajo los motivos puros, bajo la verdad. ¿Y quién nos puede decir a nosotros que nuestra sed de venganza está bajo motivos carnales, bajo motivos pecaminosos? Romanos 12:19 dice: no os venguéis contra vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y concluyo, hermanos, diciendo que aprender a perdonar, dejando la justicia en manos de Dios, es evidencia de nuestra madurez como cristianos. ¿No es más maduro el que emplea su propia justicia, el que emplea sus propias artimañas para que los ofensores sean castigados? ¿Nuestra sabiduría no es mayor que la de Dios? Nuestro anhelo primordialmente no debe ser que caiga fuego sobre esos agresores, sino que de parte de Dios caiga gracia, misericordia, perdón. Y si a pesar de eso el Señor tiene a bien
enjuiciarlos. Que así sea, que así sea. Nuestra historia termina con un remordimiento de Saúl, pero termino, hermanos, animándoles a que entendamos que un creyente no puede sobrevivir sin la experiencia de practicar el verdadero perdón, y que la iglesia del Señor no puede cumplir su propósito bajo la cobertura del verdadero perdón. El perdón continuo es una marca ineludible de los verdaderos creyentes. Sometamos nuestro corazón, nuestros anhelos hacia el Señor y dejemos que Él tome su propia justicia y que Él tome nuestra causa en sus manos. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a predicarnos cada día el Evangelio y recordarnos, Señor, cómo nosotros fuimos recipientes de un perdón divino e inmerecido. Cada día, Señor, tú nos perdonas. Cada día dice tu palabra que nos ofreces una nueva misericordia. ¿Y quién somos nosotros, Señor, para no extender el perdón hacia los que nos han ofendido? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para endurecernos hacia esos hombres? Ayúdanos, Señor, también a no rehusar a la verdad y entender, Padre, que es necesario confrontar para poder perdonar en muchas ocasiones. Y ayúdanos, Señor, a nuestra iglesia para poder desarrollar una verdadera cultura del perdón bajo el Evangelio de Cristo. Y si hay alguien, Señor, de mis hermanos en esta mañana que está luchando en esta área, que está luchando contra el resentimiento, contra la ira, contra la venganza personal, dale la victoria, Señor, y que en tu nombre Él pueda vencer sus impulsos y pueda poner un alto a su corazón. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Y te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.